majestad, gloria a su majestad. Para Cristo toda gloria, honra y loor. Majestad, autoridad real, sale de él con gran poder, viva el gran rey. Alabar, glorificar su santo nombre, exaltar, magnificar aquel que es Señor. Majestad, gloria a su majestad. El que murió, resucitó, hoy es el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Para Cristo toda gloria, honra y loor. Majestad, autoridad real, sale de él con gran poder, vive el gran Rey. Alabar, glorificar su santo nombre, exaltar, magnificar aquel que es Señor. Majestad, gloria a su majestad. El que murió, resucitó, hoy es el Rey. El que murió, resucitó, hoy es el Rey. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro a tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria,
Este es su servidor, Daniel Feliciano, pastor de la Iglesia Cristiana La Hermosa en la ciudad de Nueva York, para traerles palabra del Señor. En estos momentos voy a estar dando lectura a una porción en el libro de los Hechos que se encuentra en el capítulo 7 y comenzando en el versículo 55, y estaremos leyendo hasta el verso 4 del capítulo 8, y usaremos esta porción como base para nuestra predicación de este día. Dice la palabra del Señor: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas. Mis hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan a través de estos medios, en este mes de febrero en la Iglesia La Hermosa hemos estado enfatizando en el mandato misionero que nuestro Señor Jesucristo nos legó a través de sus apóstoles. Nuestro lema es: hasta lo último de la tierra, basado en el capítulo 1 del libro de los Hechos y el versículo 8. Bajo este énfasis, el domingo 28 de febrero estaremos colectando una ofrenda especial para ser enviada al ministerio Semana de Compasión de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. La Semana de Compasión es más que una semana, como dijimos anteriormente. Es un ministerio de toda la iglesia, llegando a los necesitados en tiempos de crisis y desastres en todo el mundo durante cada año. Tal vez que respondemos a una necesidad en el mundo, damos testimonio de la unidad de nuestra mesa, compartiendo fielmente los dones que tenemos como expresión de amor de Cristo en nosotros. Al trabajar junto con los ministerios y esfuerzos de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, logramos que nuestros recursos logren mucho más y aumenten nuestro impacto a una escala global. La ofrenda de la Semana de Compasión crea un fondo con las aportaciones de nuestras congregaciones a través de esta nación para una misión de socorro que ayude a aliviar el sufrimiento humano en nuestra nación y en nuestro mundo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de sus apóstoles, le dio a la iglesia la encomienda de ir por todo el mundo, predicando las buenas noticias de salvación. La mayoría de nosotros no podemos cumplir ese mandato personalmente, pero sí podemos contribuir con nuestras oraciones y nuestros recursos financieros para que aquellos que sí pueden ir
logren hacerlo con nuestra colaboración. De esa manera nos convertimos en colaboradores en la obra misionera de nuestra Iglesia Mayor. Nuestra primera prédica sobre la misión evangelizadora de nuestro Señor, que el Señor nos encomendó, fue basada en el incidente en que antes de nuestro Salvador ascender al cielo, les encomienda a sus apóstoles a permanecer en Judea hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo para poder llegar a ser verdaderos testigos, partiendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En este momento encontramos a los apóstoles escuchando del Señor la promesa de la transición más crucial en sus vidas y en la vida de la Iglesia de Jesucristo en nuestra historia. En esa transición los apóstoles pasarían de discípulos a testigos. Estuvieron 3 años aprendiendo del maestro de maestros. Ahora ha llegado el tiempo de poner en práctica las enseñanzas. Se acabó la excitación del aprendizaje, ahora comienza la ejecución de lo aprendido. Nuestra fe, al igual que nuestra vida, está hecha de momentos decisivos que implican traslados, mudanzas, exploraciones, adaptaciones, iniciativas dadas por Dios que nos comprometen a vivir por fe en ese Dios que nos llama, nos envía, pero que también nos acompaña. A raíz de ese aviso surge una pregunta de parte de los discípulos que refleja su incompleta comprensión de esa obra evangelizadora. Y la pregunta es: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y esta pregunta refleja un concepto de salvación de carácter político, local y exclusivo. No han acabado de comprender que Jesús no murió para desplazar y derrocar gobiernos. Jesús murió para cambiar el corazón de los seres humanos. A la pregunta, su maestro les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio de Jesucristo es mucho más que información, es experiencia. El Evangelio de Jesucristo es mucho más que lecciones bíblicas. Se necesita una práctica. El Evangelio de Jesucristo es mucho más que convencimiento. Se necesita una fe. El Evangelio de Jesucristo es mucho más que dejarnos guiar por doctrinas y dogmas sectarias. Se necesita el poder del Espíritu Santo. El alcance de esa obra misionera no es solamente local, es mundial. Jerusalén es la ciudad que representa el vecindario inmediato. Judea representa la región, el estado. Samaria representa no necesariamente un lugar específico, sino representa también la gente que no es como nosotros, aquellos que no nos gustan, aquellos que nos caen mal, aquellos con los que no nos llevamos bien. De ellos también nos responsabiliza el Señor. Y finalmente, hasta lo último de la tierra, el mundo entero es la responsabilidad de la Iglesia. Cuando continuamos nuestra lectura en el libro de los Hechos sobre cómo se va cumpliendo la promesa de Cristo a sus apóstoles, notamos los sucesos que son exactos. Fijémonos, primero leemos del derramamiento del Espíritu Santo
en Pentecostés en el capítulo 2. Luego se nos habla de la conversión de miles por la predicación de Pedro, seguido por señales milagrosas de sanidad y discernimiento en los capítulos 3 al 5. Luego en el capítulo 6 se nos señala nuevamente que el número de los discípulos continuaba creciendo al punto que se tiene que organizar lo que resultó ser el primer ministerio laico en la historia de la iglesia, los diáconos. Pero en medio de todo eso, ese acaecer maravilloso, surge el primer desafío a la iglesia para probar su fidelidad a la encomienda del Señor. Surge la primera persecución a la iglesia. Esa persecución vino en forma directa hacia la persona del diácono llamado Esteban. Esteban es uno de esos personajes más importantes en la historia de la evangelización. Fue un personaje de principios, de comienzos. Esteban fue el primero en ser escogido para el ministerio del diaconado. Esteban fue el primer mártir o testigo que dio su vida por la causa de la evangelización. Esteban fue la primera figura clave en el rompimiento del cristianismo con el judaísmo en base a su sermón en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Esteban fue el primer personaje que se destacó en la iglesia apostólica aparte de los 12 apóstoles. Esteban fue uno de los primeros en ser objeto de una ceremonia de ordenación en una congregación local. Su muerte como mártir marcó el primer punto decisivo en el esparcimiento del mensaje del evangelio por los lugares predichos por Cristo: Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue también el primer apologista o defensor de la fe cristiana en la era de la cristiandad. O sea, en el génesis de la historia de la iglesia de Cristo, en esta era del Espíritu Santo, Esteban fue pionero. Pero aún más importante que ser primero en muchos aspectos, su vida espiritual nos brinda las pautas que deben dirigir a la iglesia en todos los tiempos para que la obra misionera evangelizadora se cumpla. Primero, Esteban fue testigo del evangelio glorioso de Jesucristo. Lo primero que hay que señalar es que Esteban se convierte en ese testigo inicial de la era cristiana. La palabra mártir en singular no aparece en la Biblia. Sí aparece en plural una sola vez en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, verso 6, para referirse a los mártires de Jesús a lo largo de la historia. La palabra griega mártir se ha traducido en nuestras Biblias como testigo. De ahí que comúnmente vemos diferencia entre ser testigo y ser mártir. La definición de mártir es uno que sufre y hasta expone su vida por una causa. La definición que le damos a testigo es más bien uno que defiende una causa con argumentos y evidencias. Y nosotros podemos decir con precisión, con seguridad, que Esteban fue ambas cosas. La iglesia de Jesucristo está llamada a ser testigo del mensaje del evangelio contra toda clase de oposición. Aunque la iglesia se convierta en mártir y dar su vida por esta causa. En nuestra nación aún todavía tenemos la bendición de libertad de predicar nuestra fe, de practicar nuestra fe, de predicar nuestro mensaje con libertad. No obstante, hay muchas naciones alrededor del mundo que no disfrutan de esa gloriosa libertad. Hay persecución hoy en día para la iglesia
La iglesia de Jesucristo se está persiguiendo de miles maneras en nuestro tiempo, en nuestro mundo actual. Pero también Esteban fue un testigo, un mártir lleno del Espíritu Santo. Solo con la promesa de ese poder celestial, la iglesia puede sobrevivir y vencer las acechanzas del maligno que vienen en contra de esa iglesia. Solo bajo ese poder y esa unción podía Esteban, mientras es apedreado, ver la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Los programas vistosos son buenos. Los eventos religiosos son beneficiosos. Las construcciones de templos funcionales y hermosos hacen falta. Pero la iglesia de Jesucristo debe concentrarse más en otra cosa, más que en ninguna otra cosa, en buscar y mantener la unción, el poder del Espíritu Santo para poder continuar siendo una iglesia victoriosa. La iglesia de Jesucristo no debe perder la vista de la instrucción sobre la tercera persona de la Trinidad. Y la búsqueda de ese poder es lo primero en nuestra misión como iglesia. Sin el poder del Espíritu Santo dejamos de ser iglesia y nos convertimos en un club social. Y por último, Esteban fue un testigo lleno de la sabiduría de lo alto. Aún en medio de abundante información, la sabiduría que hace la vida justa, sanadora y restauradora se escasea. La sabiduría que hace al ser humano verdaderamente íntegro y saludable viene de lo alto, viene de Dios. Y es por eso que una de las funciones más vitales de la iglesia es la enseñanza de la verdad del Evangelio, los valores y los principios que el Evangelio nos brinda. La función pedagógica de la iglesia no se puede descuidar. Hacer discípulos implica convertir nuestro pueblo en alumnos del currículo espiritual que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. La iglesia está llamada a instar a sus miembros a escudriñar las Escrituras, porque en ella nos parece que está la vida eterna. Aún desde la antigüedad, Dios exigía el estudio de su palabra. La Biblia es lo único que tenemos que podemos llamar la palabra de Dios. El estudio y la obediencia a la palabra de Dios es una de las bienaventuranzas mayores. El estudio de la Biblia es considerado el alimento del alma. En el estudio de la palabra de Dios renovamos nuestra mente, renovamos nuestra conducta, renovamos nuestra fe. Yo concluyo en este día con la siguiente historia. Una historia verdadera, verídica. Hubo un misionero cristiano que tuvo mucho éxito en la evangelización en la China. Un día se le entrevistó y se le preguntó cuál era su secreto en torno a su alcance evangelístico. El entrevistador le preguntó: dígame, señor misionero, ¿qué usted hace para lograr tan exitosa evangelización? A lo que él contestó: esto es lo que hago. Me pongo de rodillas para hablar a Dios de la gente. Y luego me pongo de pie para hablarle a la gente de Dios. Ese fue el ejemplo que nos dio también Esteban. La iglesia verdadera vive de rodillas ante Dios para recibir el poder del Espíritu Santo y lograr ser de pie la voz profética de nuestro mundo. Seamos iglesia poderosa. Seamos iglesia evangelizadora. Seamos iglesia misionera. Que el Señor nos bendiga a todos.
Pasado por el valle de la sombra de muerte, lo he perdido todo, he llorado tanto, he probado el dolor de la injusticia, he conocido el rechazo y el abandono. Pero en todo momento he puesto mi fe en aquel que en el Calvario venció. Y ahora puedo decir con certeza que todas las tormentas que he sufrido hasta hoy fue para dar la gloria de Dios. Tuya es la gloria, Rey vencedor. Tuyo es todo el honor. Tuya es la victoria, mi amado Salvador, en ti. Yo venceré. Con tus fuerzas he vencido las dificultades. Tengo la victoria, lo he ganado todo. Y hoy entiendo que en el camino siempre estaba a mi lado, nunca me has dejado. Y es que en todo momento he puesto mi fe en aquel que en el Calvario venció. Y ahora puedo decir con certeza que todas las tormentas que he sufrido hasta hoy fue para mostrar la gloria de Dios. Tuya es la gloria, Rey vencedor. Todo el honor, tuya es la victoria, mi amado Salvador, en ti. Yo venceré. Aleluya, somos más que vencedores por el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, Rey vencedor. Tuya es todo el honor. Tuya es la victoria, mi amado Salvador, en ti. Yo venceré. Sí, Señor, con tus fuerzas yo me levantaré. Si Dios por mí, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en ti. Gloria a Dios. Queridos amigos, hermanos y hermanas que se han conectado a través de estos medios, esperamos que nuestra programación haya sido de bendición, que los cánticos le hayan edificado, que la palabra del Señor predicada le haya hablado a su corazón. Somos la iglesia La Hermosa aquí en la ciudad de Nueva York
Y saludamos a todos ustedes y especialmente a aquellos que no pueden asistir a nuestra iglesia, pero que se conectan a través de estos medios para recibir bendición del Señor a través de nuestro programa. En estos momentos quisiera hacer un llamado a aquellas personas que tal vez el Señor ha tocado su corazón y necesitan acercarse al Señor. Presente su vida, presente su corazón y dígale: Señor, te necesito, ven a mí. Él está dispuesto a acercarse a ti. Si necesitas el toque especial del Señor, si necesitas recibir la salvación, Dios, como nuestro Padre Celestial, te espera con brazos abiertos. Si tienes una necesidad de oración, una petición especial, en estos momentos vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que toque tu vida, que Dios haga el milagro que cada uno de ustedes necesita. Así es que nos despedimos en estos momentos, pero oramos para que el Señor llegue a cada uno de ustedes y supla cada necesidad en su vida. Oramos. Señor, te damos gracias por estos momentos que hemos podido estar, Señor, conectados a través de estos medios cibernéticos, escuchando palabra de Dios, siendo edificados por los cánticos, el mensaje de cada uno de ellos. Señor, te pedimos que tú obres en cada situación. Mira, Señor, aquellos que están enfermos, Señor, pon tu mano de salud sobre sus cuerpos. Aquellos que necesitan la dirección tuya para hacer decisiones sabias, Señor, abre sus mentes y sus corazones, Señor, a tu santa y divina voluntad. Señor, aquellos que tienen problemas financieros, Señor, suple para todas sus necesidades. Gracias por esta oportunidad que hemos podido tener, donde compartimos, Señor amado, estos momentos a tu presencia. Permite, Señor, que en estos tiempos de tanta necesidad, tanta dificultad, especialmente por razón de esta pandemia que está azotando nuestra nación y nuestro mundo, tú seas con nosotros, que tú nos cuides y nos protejas. Gracias, Señor, nuevamente, por tu bendición, por tu presencia, por tu gracia y misericordia. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.